Habría que... No sé si lo habéis hecho a propósito, que habéis puesto un coche allí... que me está... No, que no pasa nada, que me está dejando ciego. Así me ilumina. Lo que pasa es que no me deja ver. Bueno, supongo que estáis ahí. Bueno, la verdad es que... Ya está. Qué bien. Ahora sí, estaba pensando, vamos a ver cómo lo paso. Bueno, la verdad es que es bonito poder compartir siempre con vosotros, siempre lo digo, pero de una manera especial hoy, pues es como emotivo, ¿no? Solo decía que se le iba a saltar la lágrima, yo confieso que se me han saltado las lágrimas de pensar, pues, en todo el trayecto, ¿no?, que el Señor ha hecho con vosotros en este lugar, y la manera como Él ha ido bendiciendo, cómo Él ha ido tocando vidas, que es el objetivo, ¿no? El objetivo. Nosotros no pretendemos hacer una iglesia grande, pretendemos que las personas que han de escuchar el Evangelio, que han de llegar al Señor, pues tengan la oportunidad de poder hacerlo, ¿no? Porque al final esa es la voluntad del Señor, a eso nos envió, y eso es lo que intentamos hacer, a veces con más éxito, otras veces con menos éxito, pero el éxito no es nuestro. El éxito en todo caso es del Señor, que es quien toca los corazones. La última vez que estuve aquí hablando con vosotros le eché las culpas a Isaac de que me había dado 12 capítulos para predicar. Hoy me ha dado 23. Así que, sí, claro. Dice, si no quieres, ¿cómo es eso, lo del caldo? Pues todo. Vale, casi lo ha conseguido. De 12 hemos pasado a 23, no hemos llegado a 24. Bueno, así que, como decía Nacor la semana pasada, no me va a quedar más remedio que explicar un poquito de historia. Y en esa historia, pues vamos a intentar ir sacando aplicaciones. La verdad es que la historia que tengo que compartir con vosotros esta mañana no es bonita. Es una historia... Bueno, la de Sansón de la semana pasada tampoco era muy bonita, ¿eh? Todo hay que decirlo. Pero la historia de hoy, yo he puesto, no sé si como título o no sé por qué, pero lo estaba estudiando todo el texto y digo, madre mía, esto es la historia de lo que pudo haber sido y no fue. O, como he leído en algún otro sitio, la historia de un juguete roto. Esa es la historia que nos va a ocupar esta mañana. La historia de Saúl, del rey Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel y fue un juguete roto. Alguien en el que se habían puesto muchas ilusiones y no cumplió las perspectivas que habían sobre él, las perspectivas del pueblo sobre él, porque Dios sabía muy bien cuál era el camino, cuál era el final de la historia. Mirad, ahora se me ha puesto esto del revés, bueno, ya está del derecho. Hay 2 versículos en esos 23 capítulos que de alguna manera resumen un poquito la historia que quiero compartir con vosotros. Mirad, el primero dice, son unas palabras de Samuel, del mismo que dijo las palabras que ha leído Isaac al principio, hasta aquí nos ayudó el Señor. Bueno, él lo ha leído en el capítulo 7, ¿verdad? Esto que la historia que os explico hoy empieza en el capítulo 8. Y como os he dicho, son 23 capítulos. Yo os propongo que lo leáis, porque seguramente vais a encontrar más porqués de lo que vamos a explicar esta mañana, ¿no? Pero fijaros, una de las frases que Samuel le dice a Saúl es: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino. ¿Veis? Esto es lo que yo decía, lo que pudo haber sido y no fue. Ahora Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Esta es una de las frases que Samuel le dijo a Saúl. Y otra frase más contundente, seguramente más terrible, dice:
Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Bueno, bonito no es, ¿eh? Ya conocéis, muchos de vosotros conocéis la historia, a otros os la voy a explicar un poquito por encima y nos iremos deteniendo en algunos de los acontecimientos. Estos son los dos versículos que comentaba, ¿no? Capítulo 13 y capítulo 15. Mirad, esta es la cronología. Voy a poner aquí la cronología de esta vida. Todo empieza porque el pueblo de Israel, después de esas situaciones que tiene de luchas continuadas con los filisteos, la semana pasada Nacor os hablaba de los filisteos, hoy Isaac también ha hablado un poquito, hoy siguen los filisteos, y los filisteos, esas luchas que tenían continuamente con el pueblo de Israel, llega un momento que este pueblo le dice a Samuel: mira, Samuel, hasta aquí la cosa ha ido como ha ido, ¿no? Hemos sido gobernados por jueces, por profetas que nos han ido ayudando a lo largo del tiempo, pero el pueblo cada vez ha ido cayendo. Caía, se levantaba, se caía, pedía ayuda, Dios le enviaba un libertador, estaban bien, volvían a caer. Bueno, esta es la historia del libro de los jueces, ¿no? Pues llega este momento en que el pueblo le dice a Samuel: mira, ¿sabes qué? Que queremos un rey, y añaden una frase que para mí es lapidaria: queremos un rey como todas las otras naciones. Queremos ser como todos los demás, cuando Dios lo que quería para ellos era algo diferente. Quería algo diferente para aquel pueblo, pero ellos querían ser como todos los demás. Así que, a pesar de que Samuel les explica, es muy interesante leer el capítulo en el que Samuel les explica lo que iba a hacer el rey. Si vosotros queréis un rey, vais a tener un rey, pero pensar que el rey se va a llevar a vuestros hijos a la guerra, os va a hacer diezmar vuestras posesiones para cubrir sus necesidades, para hacer grandes sus palacios. Él les explica todo esto, pero el pueblo insiste: queremos un rey. Y Dios, delante del enfado de Samuel, Dios le dice a Samuel: mira, Samuel, no te enfades. No te sepa mal esta situación, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí, que era el que había establecido este sistema de gobierno. Es verdad, hay que reconocer que Samuel se había equivocado, porque Samuel en sus últimos años creyó que sus hijos podían continuar su labor de liderazgo en el pueblo, y sus hijos salieron un poco corruptos. Bueno, un poco no, salieron corruptos. Y el pueblo estaba harto de que el que gobernaba, no sé si esto os suena, de que los que gobernaban se lo llevasen todo, hiciesen las cosas a su manera y el pueblo tuviese que sufrir las necesidades continuas. Así que el pueblo pidió un rey y aunque Samuel advirtió, Dios les dio un rey. Este es el primer paréntesis que quiero hacer aquí. Vamos a ir haciendo paréntesis para intentar aplicar cuestiones a nuestra vida. Y mirad, la primera que me gustaría compartir con vosotros es que a veces Dios nos da lo que pedimos, aunque no nos convenga. Cuando nosotros a veces insistimos, Dios nos puede dar cosas que no nos convienen, o quizá que no es el momento, como era esta situación, ahora os la comentaré, porque debemos aprender lecciones para la vida, lecciones importantes, y a veces esas lecciones las aprendemos pues pasando por momentos complicados. Esto le pasó a este pueblo. Mirad, Dios, en realidad, tenía previsto dar un rey a su pueblo. 400 años antes de que pasase esto que estamos leyendo, que estamos recordando ahora, Dios ya había dicho a su pueblo cómo debían de comportarse ellos delante del rey que tuviesen, y cómo debía de comportarse el rey que tuviesen para hacer las cosas como debían hacerse. Pero el momento en que el pueblo pidió ese rey no era el momento. Dios tenía previsto otra cosa que finalmente se cumplió en sus planes. Dios levantó después de Saúl a un rey del que Isaac hablará la semana que viene, creo, se llamaba David,
y que él lo define, fijaros, fue un rey, él ya lo explicará mejor, pero fue un rey con defectos como todos. Bueno, a lo mejor alguno gordo, ¿no? Algún defecto gordo. Pero ¿sabéis lo que le pasaba a David? Que tenía el corazón según la voluntad de Dios. Y eso es lo que le hacía diferente. Y Saúl esto no lo tuvo. Saúl fue un hombre que fue escogido, sí, Dios le dijo a Samuel, mira, hay una historia curiosa, ¿no? que encontramos, creo que es el capítulo 11, en el que encontramos esto. Vamos a pasar, sí, en el capítulo 11, los capítulos anteriores, el capítulo anterior a este, que Dios le explica a Samuel cómo tiene que hacer para escoger al rey. Finalmente escoge a Saúl, primero lo escoge en privado, lo unge en privado y después lo unge delante del pueblo, le hace rey, digamos, delante del pueblo. Y todo el pueblo no acepta a Saúl como rey. Hay algunos que se levantan y que no les parece correcto que Saúl fuese el rey. Y pasa el tiempo y es muy curioso porque en el capítulo 11, vamos a leerlo, capítulo 11, os lo leo yo, porque vamos a ir dando vueltas a los versículos. Capítulo 11, versículo 5. Ahora ya tenían rey, ¿vale? Dios ya les había establecido un rey, pero no tenían estructura de reino para nada. Fijaros lo que dice el 11.5, dice, y he aquí, Saúl venía del campo tras los bueyes. Es decir, Saúl se había vuelto, una vez lo hicieron rey, se volvió a su casa, sí, es verdad, le acompañaron unos cuantos hombres armados, se fue para su casa, pero él siguió cuidando sus campos y siguió cuidando sus bueyes. Así que continuó haciendo una vida más o menos normal, hasta que sucedió lo que encontramos en este capítulo 11. Unos de los enemigos del pueblo se acercan a una ciudad, a una de las aldeas de Israel, y les dicen, bueno, les amenazan, les dicen que, mirad, vais a ser tributarios nuestros. Y para que seáis tributarios nuestros, os vais a tener que sacar todos un ojo. Eso lo podéis leer, está en el texto. Os vais a tener que sacar todos un ojo, como humillación. Y mirad, en ese momento es el momento de mayor éxito de Saúl, porque Saúl se entera de esto, le hacen llegar esta información, y Saúl llama al pueblo, reúne a sus soldados, defiende al pueblo que había sido amenazado, humillado, los derrota a los amonitas. Eso lo encontráis ahí en el capítulo 11, todo eso está ahí escrito. Los derrota, y no solamente los derrota, sino que hace un acto de misericordia, porque cuando han vencido, los soldados de Saúl le dicen, oye, ahora es el momento de que cojamos a los que no te querían como rey y los pongamos en su sitio. Y Saúl les dice, no, hoy Dios ha sido el que ha dado la victoria a Israel. Él ha dado la victoria y hoy no se va a derramar más sangre en Israel. Y en ese momento es como que el reino se consolida, como que los que no estaban de acuerdo con Saúl ahora ya están de acuerdo y como que Saúl consolida su reino. Pero lamentablemente esto es lo último bueno que oímos de Saúl en todos los capítulos que tenemos por delante. A partir de aquí, la vida de Saúl es como una escalera que va bajando, que va bajando, que va bajando, hasta caer a lo más profundo. En el capítulo 13 y 14 encontramos las primeras situaciones desastrosas de Saúl. Y yo he puesto ahí, por poner algo, porque podría haber puesto muchas más cosas, aparece como un hombre impaciente e impulsivo. Mirad, recordáis lo de los filisteos, ¿no? Los filisteos atacaban continuamente a Israel y habían guarniciones, pequeñas guarniciones, que hacían incursiones en el territorio de Israel y se aprovechaban de los labradores. Iban a una granja donde estaba cosechando alguien y le mira, me voy a llevar una de tus gallinas. Esto me lo invento, Me voy a llevar una de tus gallinas. Hombre, no te lleves, pues ahora me llevo dos. Era como unas incursiones que hacían daño al pueblo. Y esto era continuo. Y, bueno, en un momento determinado, el hijo de Saúl, que se llamaba Jonatán, que era también un hombre de guerra, era también un soldado,
decide atacar a una de esas guarniciones para defender al pueblo, convencido de que Dios está a su lado, convencido de que Dios le va a ayudar en esa tarea de liberación, entre comillas. Así que vence a esta guarnición, pero ¿sabéis qué pasa? Que cuando los filisteos, el grueso de los filisteos se entera de esto, preparan la represalia contra el pueblo de Israel. Y en ese momento pasan dos cosas, y es que Saúl, que se entera de que ha pasado esto, hace sonar la trompeta o lo que fuese, el shofar, para llamar al pueblo, y lo primero que hace es atribuirse la victoria, porque lo primero que hace es decir al pueblo: Saúl ha atacado a los filisteos. Él no había hecho nada hasta ese momento, pero bueno, lo hace. ¿Y sabéis qué pasa? Que entonces, cuando el pueblo ve cómo se están equipando los filisteos para tomar represalias, se escapan. Unos huyen a la montaña, otros se esconden en las cuevas, otros cruzan el río y desaparecen, empiezan a desertar, porque los filisteos estaban preparando un gran ejército para tomar represalias contra Israel. Para que os hagáis una idea, en el capítulo 13 hay un versículo que nos explica que en el pueblo de Israel no había herreros. Los filisteos habían prohibido que hubiesen herreros. ¿Por qué? Porque los herreros fabricaban armas, podían fabricar armas. Y los filisteos habían prohibido que esto pasase así. Así que cuando un agricultor hebreo quería arreglar sus herramientas de trabajo, tenía que pasar a los pueblos filisteos a que se lo hiciesen, porque los filisteos prohibían que hubiesen herreros. Así que la opresión realmente era fuerte. Bueno, cuando el ejército de los filisteos se pone en marcha, el pueblo empieza a desertar. Y Samuel le había dicho a Saúl: voy a ir dentro de 7 días para ofrecer sacrificio al Señor, para ofrecer holocausto y ponerlo todo en marcha para que el ejército para que Israel se pueda defender. Y ahí aparece el carácter impaciente de Saúl. Porque Saúl, que ve que el tiempo se echa encima y que Samuel no viene, no se le ocurre otra cosa que pedir que le traigan un buey para hacer él mismo el sacrificio, cosa que no podía hacer. Los sacrificios los tenían que realizar levitas o sacerdotes, y él no era ni una cosa ni la otra. Así que Saúl, por su impaciencia, por su falta de espera, ofrece un sacrificio que no le correspondía. Y Samuel le había dicho que esperase 7 días. En el 7º día fue cuando Saúl ofreció su sacrificio. Pero mientras estaba ofreciendo el sacrificio llegó Samuel. Así que Samuel no se retrasó más de lo que había dicho. Pero cuando Samuel llegó, le vio haciendo el sacrificio y le dijo: ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y él le dijo: no, ¿sabes qué pasa? Que tú no venías. Tú habías dicho que venías y no venías. Y el pueblo se marchaba. Así que he tenido que tomar, ¿cómo se dice?, el toro por los cuernos y ponerme a hacer las cosas que vosotros no podéis hacer. Y ahí aparece una parte del carácter narcisista de Saúl, que nunca, en todos los capítulos que veremos, nunca reconoce su culpa en nada de lo que sucede. La culpa era de Samuel por llegar tarde, la culpa era del pueblo por desertar, y él al fin y al cabo había hecho las cosas tal como se tenían que hacer. Y aquí fue donde Samuel le dijo: locamente has hecho. La impaciencia, la impetuosidad jamás es buena consejera. No podemos hacer las cosas de la manera que podemos considerar que cuando nosotros creemos que hay que hacerlas, porque Dios tiene sus tiempos, porque la obra tiene sus tiempos y porque cada uno de nosotros necesita ponerse bajo las órdenes, bajo los tiempos del Señor. Así que aparece como un hombre impaciente. Pero así y todo, el pueblo de Israel obtiene una victoria sobre los filisteos. Una victoria más limitada de lo que podía haber sido, porque aparece esa segunda característica, un hombre impulsivo.
A Saúl no se le ocurrió nada más ese día que conjurar a su pueblo para que nadie comiese absolutamente nada hasta que se acabase la batalla. Hombre, así de entrada muy inteligente no parece, ¿no? Que cuando alguien tiene que desarrollar una acción importante de fuerza, de lucha, pues esté hambriento. Bueno, pues él tomó esta decisión, no sabemos por qué, si por una apariencia de piedad, si por un capricho, no sabemos exactamente por lo que fue, pero él tomó la decisión de que el pueblo no comiese. Y hay una historia ahí también, que no nos podemos detener en todo. Hay una historia ahí de que su hijo Jonathan sí que come, sin saber que su padre ha dado esta orden. Pero bueno, el caso es que el relato bíblico nos dice que el pueblo no obtuvo la victoria tal como podía haberla tenido, porque el pueblo estaba débil y su impulsividad puso en peligro a su pueblo. Pero es más, su impulsividad llevó a su pueblo al pecado, porque el hambre les llevó a hacer algo que sí que estaba prohibido por la ley. La ley prohibía comer los animales con su sangre, y el pueblo, cuando ya llegó al final de la batalla y tenían mucha hambre, acabaron comiéndose los animales de la manera que fuese. Así que la impulsividad y la impaciencia no son buenos consejeros para el pueblo de Dios, para los cristianos, para los hombres y mujeres de Dios. Necesitamos tener la paciencia, esperar a los tiempos de Dios, hacer las cosas tal como Él tiene previsto para nosotros. Pero esto no fue lo peor. Todavía se podía caer más bajo. No se ve, ¿verdad? Bueno, ahí pone capítulo 15, abajo, es igual, lo leo, no pasa nada. Pone capítulo 15 abajo de todo y arriba pone desobediente y soberbio. Os he de confesar que llegado a este capítulo, este es el capítulo que más tiempo me ha requerido. Y os voy a explicar por qué. Porque cuando pongo que Saúl fue desobediente, en este caso, fue desobediente a una orden de Dios que seguramente para nosotros es difícil de entender. En nuestros tiempos, Dios había mandado a Saúl que atacase a un pueblo, a los amalecitas, y que acabase con todos ellos, que exterminase totalmente a la población, que acabase con todos los animales, que no dejase nada. Y francamente, yo no sé a vosotros cómo se os queda el cuerpo cuando leéis estas cuestiones. A mí, os confieso que son de esas partes que cuesta entender. Y la estaba leyendo y estuve buscando por qué Dios dio esta orden a Saúl. Bueno, nos podemos ir 400 años atrás, una vez más, cuando el pueblo salía, aproximadamente, cuando el pueblo salía de Egipto, y este pueblo atacó a los hebreos que salían de Egipto, les atacó por la retaguardia, por su flanco más débil, atacó a los más vulnerables, mujeres, niños, e intentó acabar con ellos, y en aquel momento Dios levantó una sentencia contra ellos. Les dijo que su castigo sería sobre ellos. Y yo estaba pensando, cuando leía esto, decía, bueno, claro, Dios finalmente cumple sus sentencias y cumple sus juicios. Y, por otra parte, estaba pensando que, claro, que hoy en día el Señor no nos llama a ninguno a actuar de una manera como en aquel momento. Era una forma de actuar común entre los pueblos, entre los ejércitos. Pero claro, suena raro, ¿no?, que el Señor actúe de esa manera o pida esto de su pueblo. ¿Sabéis qué pasa? Que cuando estaba pensando en todo esto, dije, estoy haciendo lo mismo que Saúl. En mi reflexión me di cuenta que estaba haciendo lo mismo que había hecho Saúl.
y era cuestionar lo que Dios había dicho, lo que Dios había ordenado. Mirar, podemos dar 40 explicaciones, 50, 60, 1000 explicaciones para intentar justificar lo que Dios había ordenado. Pero yo el primero no soy nadie para cuestionar, para juzgar o para opinar sobre lo que Dios decide y cómo lo decide. Dejando claro que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos enseña que la venganza no está en nuestras manos. A partir de la venida de Jesucristo, Dios no pone en nuestras manos armas para llevar su palabra y para llevar el Evangelio. Nos pone la palabra de Dios para llegar a los corazones. Estamos hablando de otro momento en la historia. Y lo importante que nos encontramos aquí es que esa orden de Dios tenía que ver con el corazón de Saúl. Esa orden de Dios tenía que ver con la capacidad de Saúl de obedecer. ¿Y sabéis qué pasó? Pues que Saúl no obedeció. Pero hizo una obediencia selectiva. Decidió que los animales que eran beneficio, los animales que eran botín, decidió que se los quedaba. Bueno, él dice que lo decidió el pueblo, eso. Se quedaron el botín, arrasaron con las personas y le perdonaron la vida al rey. Seguramente porque del rey se esperaba poder obtener algún beneficio. Así que Saúl fue desobediente en parte, o obediente en parte. Pero la desobediencia es obediencia incompleta también. Y eso es lo que le pasó a Saúl en este momento, desobediente. ¿Y por qué pongo que era soberbio? Bueno, quiero dejar claro este punto, Aunque yo no pueda explicar el porqué de la orden de Dios, lo que sí que tengo claro es que no soy nadie para juzgar las órdenes de Dios, porque ninguna de mis acciones, ninguna de mis opiniones, ninguno de mis criterios puede estar por encima de lo que Dios ha decidido. No soy nadie para corregir o mejorar lo que Dios ha decidido y lo que Dios ha estipulado para su pueblo. Así que eso que le pasó a Saúl, que posiblemente nos puede pasar a cada uno de nosotros cuando opinamos, cuando creemos que las cosas se pueden hacer de otra manera, le llevó a mostrarse como un hombre soberbio. ¿Por qué? Bueno, pues porque volvió a llegar Samuel a donde estaba y le dijo: ¿qué, Saúl, cómo ha ido? Ha ido bien. ¿Habéis hecho todo lo que Dios había dicho? Sí, hemos cumplido con todo lo que Dios había dicho. Es interesante leer el capítulo 15. ¿Habéis hecho todo? Sí, lo hemos hecho. Y dice Samuel: ¿y entonces qué son esos sonidos de vacas y de ovejas que yo escucho? Ah, no. ¿Sabes qué pasa? Que el pueblo decidió coger lo mejor de los animales, eso sí, para sacrificarlo a Dios. Así que la culpa no ha sido mía. ¿Veis otra vez la misma actitud de antes? La culpa no ha sido mía. La culpa ha sido del pueblo que se ha quedado los animales y, en todo caso, de Dios por pedir sacrificios de cosas perfectas. Porque si Dios no pidiese esos sacrificios, seguramente el pueblo no se habría quedado con los animales. Yo, una vez más, lo he hecho bien. Y son todos los demás los que están actuando de una manera incorrecta, desobediente y soberbio. No somos nadie para juzgar aquello que Dios ha ordenado, aunque a nosotros nos parezca incorrecto, porque cuando lo que a nosotros nos parece incorrecto de Dios, intentamos no hacerlo, nos perdemos bendiciones. Cuando obedecemos a Dios a pesar de que no nos parezca del todo correcto, Dios nos bendice. Mirad, un ejemplo muy sencillo. Cuando el pueblo salió de Egipto, Dios le llevó por un camino. Eso ya lo habéis visto en los mensajes anteriores, ya hace algún tiempo. Dios les llevó por un camino que a ellos no les pareció bien y que a Faraón no le pareció bien, porque les dijo: están atrapados. Su Dios no es estratega, porque los ha llevado por un lugar en que el mar les tapa la salida.
cuando Dios nos ordena hacer cosas que parecen incomprensibles, Dios tiene una puerta de salida, Dios tiene bendición para cada uno de nosotros cuando haya obediencia. Saúl no lo quiso y no lo hizo de esta manera. A partir del capítulo siguiente, de los capítulos 18 en adelante, encontramos a un Saúl violento hasta el extremo. Mirad, sobre todo el capítulo 18 y 19 nos hablan de la cantidad de veces que Saúl intentó matar a David. ¿Por qué? Pues porque David era un hombre que había empezado a crecer en popularidad y en bendición de parte de Dios. Una vez que, todos conocéis la famosa historia, ¿no?, de cuando David mató a Goliat, pues una vez pasó esto, hubo un clamor en el pueblo que ensalzaba la vida de David. Las mujeres cantaban a su paso: Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Y esto tocó tanto la fibra de Saúl que decidió matar a David a toda costa. Y lo intentó en muchas ocasiones. En 2 ocasiones intentó clavarlo con una lanza, cuando David estaba tocando música para él. En otra ocasión, el hijo de Saúl, Jonathan, tuvo que avisar a David: ve con cuidado que mi padre te quiere matar, y tuvo que buscar el camino de salida. En otra ocasión fue la hija de Saúl la que tuvo que avisar a David: huye, que mi padre ha enviado sicarios para matarte. Así que Saúl, a partir de ese momento, se muestra violento de una manera extraordinaria contra David para acabar con su vida. Mientras tanto, David le perdonó la vida en varias ocasiones a Saúl cuando pudo acabar con ella. Así que se nos presenta, fijaros, se nos ha presentado un Saúl impaciente, impulsivo, desobediente, soberbio y violento. Y para acabar el pastel, para poner la guinda, nos encontramos con un Saúl ocultista. Esto era, aunque a nosotros a lo mejor nos parezca menos grave, era lo más bajo a lo que podía caer. Dios había ordenado, cuando el pueblo salió de Egipto, Dios le había ordenado que en el lugar en que fuese no podía tolerar de ninguna manera que hubiese ocultistas, adivinadores, hechiceros. Que esto no podía darse práctica. De hecho, era una práctica condenada a la muerte por la ley de Dios. Y Saúl, que era un hombre que conocía la ley, había expulsado de su territorio a los adivinos, hechiceros, a todos este tipo de personas los había expulsado. Pero a estas alturas de su vida, estamos ya en el capítulo 28, a estas alturas de su vida, hacía tiempo que Dios ya no le decía nada a Saúl. Desde el acontecimiento del capítulo 15 que hemos leído, Saúl no volvió a ver nunca más a Samuel, así que no tenía la palabra de Dios a través del profeta. Dios se había negado. Dios le dijo: he quitado tu reino y se lo he dado a otro. Y Saúl, desesperado, una vez más, viendo el ataque de los filisteos, dice: bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Voy contra ellos o no voy contra ellos? Y el capítulo 28 nos explica que llamó a sus súbditos y les dijo: buscadme a alguien, buscadme alguna adivinadora o algún adivinador dentro del pueblo. Y le dijeron: hombre, si tú los has expulsado a todos, buscadme a alguien. Le encontraron a una mujer en un lugar que se llamaba Endor, y para allí que fue, se disfrazó y fue para allá. Y cuando llegó allí, la mujer le dijo: me pones en grave peligro. La mujer no sabía que era él. Le dijo: me pones en grave peligro porque tú sabes que Saúl nos ha condenado a muerte. Y Saúl le dijo: no te preocupes, no te va a pasar nada. Yo me ocupo de que no te pase nada. Y le pidió que le hiciese venir a Samuel, que ya había muerto, que le hiciese venir a Samuel para hacerle una consulta. Y aquella mujer
le hizo la consulta. La verdad es que el capítulo es complicado y hay diferentes opiniones entre los estudiosos de las Escrituras de qué es lo que pasó en este lugar, porque aparentemente Samuel apareció. Aparentemente Samuel apareció y le dio unas instrucciones a la mujer que ella le comentó a Saúl. Pero dejadme, como que hay diferentes opiniones, dejadme daros la mía, mi opinión, que no quiere decir que sea la correcta. No creo de ninguna manera que la mujer que la persona que apareciese allí fuese Samuel. Por varios motivos. Dios había prohibido esa práctica de una manera rotunda y contundente. En ningún momento del texto dice que Dios hiciese venir a Samuel. Y por otra parte, parece muy raro que Dios utilice algo que Él ha prohibido para transmitir un mensaje a alguien que le invoca. Por lo tanto, a la conclusión a la que llegan muchos estudiosos, y yo me acerco a esta opinión, es que lo que pasó allí fue un acto diabólico, un acto espiritista, en el que las fuerzas del mal se presentaron delante de esta mujer. Por cierto, Saúl no vio a Samuel, solo lo vio la mujer. La mujer fue la que transmitió el mensaje. ¿Y cómo es posible que este espíritu o lo que fuese le diese a Saúl una información correcta de lo que iba a pasar? Porque realmente lo que este espíritu, llamémosle espíritu, no sé si es la palabra correcta, pero toleradme que diga esto, este espíritu que dio este mensaje no dijo nada, absolutamente nada, que Samuel y Dios no lo hubiesen dicho ya a Saúl. Has perdido el favor de Dios, Dios ha quitado tu reino y vas a morir. Esto es el mensaje que este espíritu transmitió. Pero se nos presenta un hombre ocultista que se había olvidado ya prácticamente de todo lo que Dios había mandado. Impaciente, impulsivo, desobediente, soberbio, violento, ocultista. Al día siguiente de este capítulo 28, llegamos al capítulo 31, y en el capítulo 31 vemos el final de Saúl. Cuando Saúl es derrotado por los filisteos una vez más, y ante la derrota, para no caer prisionero en manos de los filisteos, él mismo se suicida. Así acaba la historia de este hombre. Triste, ¿verdad? Os he explicado una historia triste hoy, triste, desagradable, difícil de explicar incluso en algunos momentos. En el Nuevo Testamento no hay referencias a Saúl. Bueno, sí hay una. Hay una referencia en la que Pablo habla de él diciendo que fue el primer rey de Israel, pero que fue quitado por Dios. Esas son las palabras de Pablo. Fue el primer rey de Israel, pero fue quitado por Dios porque puso el reino en manos de David. No obstante, la historia de Saúl es interesante para nosotros, porque nos ayuda a entender esa transición, ese tránsito que hubo entre el gobierno teocrático en manos de los jueces y el reino y el gobierno a través del reino ya en la persona del rey David, que fue el rey por excelencia, el rey que Dios tenía previsto a su tiempo. ¿Y qué aprendemos de todo esto? Bueno, yo creo que debemos hacer grandes reflexiones en la vida de Saúl. Hay grandes cosas que nosotros debemos pensar y debemos reflexionar. Algunas de ellas pueden pasar desapercibidas a nuestros propios ojos, pero posiblemente nos hagan, seamos cómplices con alguna de estas cosas. Yo os he confesado, ¿no?, que cuando estaba estudiando y estaba intentando justificar o buscar justificaciones, estaba cayendo en el mismo error que cayó Saúl, en el pensar que nosotros podemos pensar las cosas mejor, que podemos tener mejores caminos, que podemos tener mejores opiniones que la de Dios.
y sin entender a veces las cosas que suceden a nuestro alrededor, tomar caminos que no son los que corresponden. Dios lo dijo en su palabra: mis caminos no son vuestros caminos y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Así que tenemos que aprender a obedecer, a no tener en nuestro corazón este pensamiento como el que tenía Saúl. ¿Estamos siendo fieles, obedientes a todo lo que Dios pide de nosotros? ¿Estamos siendo fieles al Señor en nuestro servicio? ¿Obedientes haciendo lo que Él pide de nosotros? ¿Estamos siendo obedientes en nuestro testimonio? ¿Estamos siendo obedientes en nuestra contribución a su obra en todos los sentidos? ¿O buscamos excusas para que la culpa siempre sea de otro cuando nosotros no estamos haciendo aquello que Dios pide de nosotros? Es importante examinar diariamente nuestras decisiones para saber si estamos en los caminos de Dios, para saber si estamos haciendo las cosas tal como el Señor quiere, o nos estamos desviando, o nos estamos dejando guiar por nuestra propia soberbia, por nuestra propia impaciencia, por nuestras propias opiniones y acabar en las mismas situaciones que acabó el rey Saúl. Dice el texto en Proverbios: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esa es la historia de Saúl. Esta es la historia de Saúl. Él creyó tomar el camino que tenía que tomar, vivió como un rey cuando pudo vivir como un rey, pero no como un rey que Dios quería. Vivió como el rey que él optó ser y no por el rey con el corazón que Dios quería que tuviese. Así que no es sabio por nuestra parte decidir si nuestro proyecto es mejor que el de Dios o no. Necesitamos actuar con fe, con paciencia, esperando aquellas cosas que el Señor ha estipulado, haciendo el camino que Él ha marcado, no intentando hacer nuestro propio camino. No hemos de ser de nuestra propia opinión. Nosotros no tenemos derecho a eso. Somos hijos de Dios y como hijos de Dios nos tiene que mover la opinión de nuestro Padre. Seguir sus caminos en obediencia, en amor, en misericordia. Porque Dios actúa de esa manera. Cuando Dios hace cosas que parecen no tener sentido, ya lo hemos comentado, nuestra obediencia nos permite ver bendiciones tremendas. Ahora la iglesia en Santa Coloma se traslada de lugar y se va al lugar que el Señor ha preparado. Se trata de hacer el camino tal como el Señor quiere. Se trata de hacer la obra tal como el Señor quiere, aunque a veces lo que Él mande nos parezca no tener sentido. Con lo bien que estábamos aquí. ¿Sí o no? Con lo bien que estábamos aquí. Pero el Señor nos lleva a otro sitio. Y ese sitio al que el Señor nos lleva tiene que ser un lugar de bendición. Y va a ser un lugar de bendición en función de nuestra obediencia al Señor, de la manera en que nosotros actuemos, siguiendo su voluntad, siguiendo sus caminos, siendo fieles en el testimonio que tenemos que dar. Y por último, fijaros, en medio de esta vida oscura, de esta vida tremenda, de esta vida triste que vemos en Saúl, descubrimos que a pesar de nuestras rebeliones, a pesar de las rebeliones de Saúl, Dios demuestra paciencia dándonos oportunidades de arrepentimiento. Una de las cosas que me preguntaba cuando estaba estudiando estos versículos es, pero si Saúl tan pronto en el relato de su vida perdió el favor de Dios, ¿por qué Dios no lo quitó de en medio? Dios mantuvo a Saúl en el trono muchísimos años después de haberle desechado. Incluso cuando David podía matarle, no le mató. ¿Sabéis por qué? Porque David decía, no voy a poner mi mano sobre aquel a que el Señor ha ungido. Dios
siguió dando oportunidades a Saúl para reconducir su vida, para cambiar de actitud, para volver a la obediencia, para volver a la humildad de los primeros capítulos, cuando perdonó a aquellos que no le querían como rey, cuando mostró misericordia hacia todos aquellos. Así que en la vida de Saúl hay lecciones para nosotros. Hay lecciones que nos ayudan a pensar cómo debemos actuar como hijos de Dios, poniéndonos en sus manos, haciendo lo que Él manda y acogiéndonos a su misericordia en todos los momentos de la vida. Que Él nos bendiga.